Juan Arce con nosotros. Juan, ahora sí estás en vivo. ¿Cómo Hola, estás? Daniel, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. No, eso déjalo ahí tranquilo nomás. Dale. Bueno, cuchillero, artista del cuchillo, ¿cómo sería el tema? Cuchillero, puede ser, o herrero también. Herrero, Ajá. apa, ahí está. En realidad es una rama de la herrería. O Es sea, una especialidad. cuando yo hoy trataba de pensar, digo, me gusta hablar mucho de historia, quiero conocer, porque sí, el cuchillo ya sé que es el cuchillo, voy te pido y vos me haces el cuchillo a medida, a gusto, placeres. El cuchillo es la primera herramienta del hombre casi. Exactamente. Ya tengo que irme. Sí. Primero el cuchillo, después Y tener después un cuchara. ¿Eh? Y después los arcos. Claro. Pero En era realidad fue para primero hacer cuchillo. herramienta, Exacto. para comer, para todo. Pedernal para encender fuego, cuchillo Ajá. y arco. Esa sería la progresión. Hay herramientas entre el cuchillo y el arco. El atl, que era una herramienta para alargar un palito, que Ajá. era una flecha. Ese sería el intermedio, el eslabón perdido Está bien. del arco. Bueno, ¿cómo se te ocurrió, cómo arrancaste y quién fue el que te empezó a asesorar para aprender esta profesión, digamos? Bueno, en realidad no es una profesión, porque bueno, no está enmarcada dentro de de un gremio o Ajá. de una institución o de algo que lo regule. Acá en Argentina, en otros países del mundo sí está enmarcado hay una reglamentación y hay ciertos parámetros que se tienen que cumplir como para, bueno, poder acceder a ciertos niveles. Y hay una homologación a través de los pares, ¿sí?, que te dan esa categoría de Junior, Master y bueno, las que vienen. Yo empecé muy chico con mi viejo, acompañándolo. Mi viejo le gustaba mucho, lo hacía a nivel hobby. Y bueno, me empecé a meter, me gustó. ¿Pero era herrero o era cuchillero No, también? no, mi viejo era hobbyista, no lo hacía full time. Él hacía puntualmente cuchillos, Mirá. ¿sí?, de una manera muy rústica, muy rudimentaria. No tenía un taller afín, Uh-huh. o sea, tenía las herramientas, pero no tenía un taller afín como para poder hacerlo bien. Y era un hobby más entre todos los hobbies que tenía mi viejo. Y en eso fui haciendo las primeras armas. Y bueno, y después hay un parate de muchos años en donde estuve abocado más a otras cosas. Bueno, y esto quedó siempre leyendo, investigando, pero no, haciendo poco y nada en cuanto a lo que es puntualmente la fabricación de cuchillos. Y hace unos años se me dio la oportunidad, por varias cuestiones, de tener un poquito más de tiempo y empezar de a poco. O sea, arrancaste también como hobby a esta segunda parte. Lo arranqué, sí, la parte 2 de la saga. La arranqué como hobby y bueno, y después fue un amigo pidiendo otro y bueno, se transformó en una cosa, llevó a la otra. Bueno, pero vean, hoy aquellos que queremos hacer cualquier cosa tenemos el acceso a la información mucho más. O sea, 10 años atrás era otra historia. Cuando vos decías, empezaste a leer, o sea, buscar bibliografía. Exactamente. Bueno, gracias a esto, al tema, lo que vos decís, a Internet, hace 25 años atrás se pudo empezar a acceder a información que antes estaba muy limitada. Uh-huh. ¿Por qué? Porque son informaciones técnicas y generalmente están en otro idioma, o en ese momento estaban en otro idioma. De hecho, ahora hay libros específicos de cuchillería que son muy buenos, que están escritos por gente que es muy idónea en esto, pero en ese momento, hace 25 o 30 años atrás, los albores, o 25 años atrás, los albores de Internet, lo que se encontraba, el material, generalmente era en inglés. Entonces, bueno, había que hacer ahí alguna... Traducción. Sí, una traducción Si no sabes inglés tenés tarzanesca. Claro. Sí. Escúchame, arrancás, quiero ir de a poquito, ¿no? Vos arrancás a hacer por hobby, ¿no? ¿Cuánto tardás o qué es lo que tenés que tener en cuenta al momento de hacerte un cuchillo para vos, por ejemplo? Materiales, ¿cuáles son los materiales que necesitas? Primero, el material básico es el acero, ¿sí? Bueno, los cuchillos en realidad se pueden construir de diversos materiales. Hablabas un poquito de la historia de la cuchillería. Los primeros cuchillos eran de pedernal o de sílex, que es una piedra
Ajá. que cuando a través de un trabajo de golpe va generando filo. Acá, bueno, en la zona nuestra tenemos lugares donde bueno, vos seguramente los has escuchado, se llaman picaderos, donde se pueden encontrar boleadoras o Ah, puntas de claro, sí, flecha. sí. Bueno, Ujú. los primeros cuchillos eran con la misma técnica que se hacían las puntas de flecha. Si se golpeaba el Sí, iba sílex, exactamente, se iba cachando, para claro. decirlo de alguna manera más, por ahí más entendible, hasta que se generaba un borde afilado. Bueno, y con eso se procesaba el alimento, la carne, lo que fuese. Eh, bueno, en eso estamos hablando de la historia, ¿no? De la cuchillería. Actualmente los hacemos de acero, ¿sí? El material es acero. Hay diversos materiales en los cuales se lo puede hacer. Desde hace unos años incluso hay cuchillos de cerámica, cuchillos de Ahí cocina quiero de llegar después cerámica. porque me llama la Eh, atención. Digo, sí, y corta lo mismo, son iguales de utilizables. corta lo mismo, pero las propiedades son distintas. Incluso dentro del mismo material, de acuerdo a la composición química que tiene, se pueden lograr distintos parámetros de funcionalidad. O sea, pasándolo en limpio, vos podés tener, por ejemplo, un acero que tenga, de acuerdo a su composición química, ¿no? O nuclear, que tenga más tenacidad, que es la capacidad de poder curvarse, y otro que sea más duro, por lo cual tiene más retención de filo. O sea, bueno, esa es Vos información que... parame si No, no, lo no, hablo pero muy... yo estoy pensando porque Sí. pienso en el que te está escuchando. Esa información la tenés que, o sea, es fundamental el que el que va a ser el cuchillo. Yo te voy a pedir, escúchame Juan, necesito uno para, Exactamente. no sé, filetear. Bueno, vos Exacto, bueno, sabés y si en es función duro. a eso Claro, se elige la materia prima que es el acero. Por suerte, en este momento se cuenta hay proveedores de acero donde vos, de acuerdo a las características o lo que tenés que hacer, podés comprar. Es como vamos a hacer una analogía con la panadería, ¿no es cierto? Vos cuando vas a hacer una torta, por ejemplo, utilizas un tipo de harina, para el ujú, pan otro, y vas claro. a tu proveedor y le compras de acuerdo a la nomenclatura, lo cual vos consideres que necesitas para ese trabajo en particular. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Se compra el acero en función a la herramienta que tenés que Buah, hacer. tengo miedo de preguntarte si es material que podés comprar en Argentina o tenés que traer Sí, afuera. no, No sí, sí, podés- sí. Porque Todavía, viste que acá sí. si no, a veces, Sí, se puede. bueno, mejor. Sí, O sí, sea, eso. totalmente. Totalmente. Bueno, ahora también vas a ver que hay programas, sobre todo en canales tipo History y Discovery, que están abocados mucho a esto, lo muestran como un reality, ¿sí? Que es muestran en realidad la fabricación con un determinado tiempo y con determinados grados de dificultad. Lo que se suele utilizar es lo que nosotros llamamos acero reciclado, o sea, se toma de otro elemento, que puede ser comúnmente una ballesta de un auto, un rulemán, un bolillero, una pista de rodamiento, y en función a eso, sabiendo de qué acero está compuesto ese elemento primario, se puede extrapolar esa información y decir, bueno, si yo necesito tal cosa, necesito ir a buscar esta pieza determinada para que tenga Ah, estas pero es características. maravilloso. O sea, es parte de un reciclar. O sea, en vez de tener todo tirado, lo podés reutilizar en esto. Sí, se puede reciclar. De hecho, el acero que se utiliza, que nosotros llamamos acero virgen, que compramos al proveedor, en realidad es un material reciclado, porque el acero cumple un ciclo determinado, se rompe, por ejemplo, se lleva a la chatarrería y de ahí se envía de nuevo a la acerería y vuelve el ciclo, se vuelve a conformar el mismo material con el acero que ya está degradado, oxidado, roto, quebrado o lo que fuese, se vuelve a reciclar, pero ajustando algunos parámetros químicos, con lo cual queda de nuevo apto para volver a utilizar. Bueno, hablemos del cuchillo. Estaba pensando, vos me vas a ver reír de vez en cuando porque Para yo ya voy nada. pensando en la pregunta que a dónde te quiero llevar, ¿no? Dos cuchillos, dos formas y dos vida útiles muy distintas. Voy a cualquier hipermercado y compro la cuchilla que me ofrecen ahí, que lo mismo, tiene el mango, tiene un corte, o cualquier cuchillo que yo te puedo comprar a vos o cualquiera de los chicos o chicas que hacen esa Ujú. actividad. Son totalmente distintos, es como
comprar un vaquero Made in Taiwán o comprar un vaquero a un sastrero local. ¿Cuál es la diferencia? ¿El material, el acero, es una copia? O sea, el acero que vas comprando en esos cuchillos baratos tiene una vida útil como para que vos sigas comprando. ¿Cuál es el secreto, digamos? ¿Por qué la diferencia entre el que hace artesanal y el otro, digamos? Bien, está buenísima la pregunta. Te diría que va por dos lados la diferencia. Va por una cuestión de material, que esa es una cuestión medible, que la podés medir, porque vos podés, el cuchillo, nosotros le decimos industrial o industrializado, que es el cuchillo que vos vas y compras en la góndola, o el que compras en Mercado Libre o donde fuese. Eso es un proceso de maquinado, que puede ser bueno, malo, mediocre, puede ser de diversas, hay diversas calidades. Podés encontrar cosas muy buenas y podés encontrar cosas que tal vez no son tan buenas. Se adecuan mucho a tu bolsillo, en realidad. Claro. Si tenés, podés comprar algo un poco mejor. Si no tenés, bueno, podés comprar algo con lo cual vas a salir del paso. Ese sería el mundo del cuchillo comercial, ¿no es cierto? No tiene un plus agregado, que es que no está fabricado para vos, ni siquiera te midieron la mano para hacerte el cuchillo, o te preguntaron para qué lo vas a usar, o te preguntaron si le querés poner, no sé, tu nombre en la vaina, Claro. por ejemplo, por darte, Sí, te puedo dar miles de ejemplos de pero por ahí los más comunes. Y el cuchillo artesanal es como cuando vos vas y en vez de comprar la torta en la góndola, vas y encargas una torta. Vos le decís, che, mira, lo quiero así, con este color, con esta forma, con este peso, con esto, y es una cuestión mucho de customización, ¿no? O sea, vos pedís lo que en realidad vas a necesitar. No buscas más o menos lo que te va. Entonces, en función de eso se construye. Bueno, hay otra pregunta que en base a esto justamente, es como el tatuador, ¿viste? Cuando vos vas a hacerte un tatuaje decís, bueno, quiero hacerme un tatuaje de un lobo marino. Bueno, perfecto, pero ¿qué lobo marino? Exactamente. ¿Cómo te adaptás a interpretar el pedido? Porque dice, bueno, yo quiero uno para filetear pescado, pero ¿qué querés filetear? ¿Corvina de 2 kilos o pejerrey de 30 centímetros? No sé si se puede hacer con el mismo cuchillo. Para entender, pues yo voy te digo, sí, yo quiero limpiar pescado y un coso marrón, listo. Y después cuando vos te laburaste, buscaste, encontraste, me das el cuchillo y dices, no, yo no quería ese. Mira, de esto, Dani, podemos hablar, pero horas si querés. Porque muchas veces el pedido en realidad viene en función a lo que la persona se imagina que va a ser el de 20 kilos Claro. y lo que hace realmente, que es cortar la hamburguesa o la picada mientras está Claro. piscando. Ahí hay un mundo dentro de eso. Bueno, entonces charlando, por ahí se puede llegar a ver realmente para qué lo va a utilizar y también uno aportar el grano de arena en cuanto a lo que es asesorar, decirle, y mirá, la verdad, vos no pescás mucho, esa es la realidad, así que lo que te conviene es un cuchillo chiquito como para que cortes la picada al lado mientras estás ensamblando, ¿no es cierto? Le diría a un pescador random eso, ¿no? Sí, te voy mimando. Silvia de Patagonia que dice que buena nota Turco. Un tal Raúl Despós, creo que lo conocés también. Sí, Otro y vos también. tirador con arco. Bravo para el asado, o para hacer el asado, ¿no? Te he visto. Después vamos a caer en las redes sociales para que la gente te pueda seguir, porque además vamos a estar hablando un poco también del taller. Después me interesó mucho, pero para ir de a poco, en los videos que yo te vi, que vos decís, bueno, terminé tal trabajo, estamos hablando de cuchillos y les cuento a los que están viendo, le estamos sacando fotos, no la vamos a filmar, pero la primera vez que viene en la radio. No conocía la radio. Pero además no es que conocía la radio la hija, sino que además no conocía la radio en sí, o sea, el aparato radial, el buscar en el dial AM 1150 nos está descubriendo todo, pero está entretenido, así que otra generación. Le da gusto. ¿Te gusta? Sí. Impresionante, ya está, la tenemos. Bueno, cuchillos chiquitos, digamos, no cuchillos pedidos para qué sirven. Viste que tengo gente conocida que tiene una colección de cuchillos. Sí. Uno para cortar la cebolla, uno para cortar la carne, el otro para cortar el pan. ¿Cómo sale la utilidad o sea, para qué cada cuchillo? ¿Es por tamaño, es por filo, es por comodidad del tipo? Mirá, en realidad ahí es muy vasto esto, es un mundo bastante. Vamos a tratar de resumirlo en
en minutos, para no aburrir a la gente y no aburrirte a vos. Lautaro Montalvo también te está escuchando. Lo conocemos. Otro más que tira con arco. Otro más que conocemos. El tema de la funcionalidad del cuchillo, o sea, en realidad el tema es al revés. El tamaño, la forma, las características que tenga de lo que hablábamos antes, que es los distintos tipos de acero, va en función al uso que vos le vas a dar. Vamos a simplificarlo para que lo puedan entender todo. Cuchillo de cocina, por ejemplo. ¿Cierto? Que es el cuchillo que la mayoría tenemos en casa. Tiene que tener un determinado ancho de hoja, ¿sí? Por una cuestión muy básica, porque si no vos te golpeás el nudillo cuando cortás, picás sobre la tabla, ¿sí? Vamos a hablar de cosas básicas y que todos la conocen. No debería tener una guarda, ¿viste? Las chapitas esas que van a... Ahí le dicen guardamonte, guarda, gavilán, tienen distintos nombres, que es la chapita esa que tiene de transición entre la hoja y la empuñadura. La hoja es la parte que corta, la empuñadura es donde se agarra. Bueno, cuchillo de cocina no debería tener eso porque te va a golpear en la tabla cuando vos estás cortando. Así, por darte miles de ejemplos, va la función antes que la forma, el tamaño, el material, ¿sí? Entonces, primero hay que ahondar un poquito en cuál va a ser el uso de ese cuchillo. Y de ahí uno puede ir orientando al cliente o al futuro poseedor hacia dónde o hacia dónde le conviene ir, ¿no? Con esto. Decirle, mirá, para lo que vos haces, te conviene esto, esto, esto y esto. Entonces tenés esta gama. Achicando el abanico en realidad. ¿Y el mantenimiento? O sea, el tema del famoso afilado, hay que afilarlo bastante, o el cuidado, lavarlo con qué o cómo lo cuidás. Y ahí depende del material también. Depende del acero con el que esté construido y depende también del material de la empuñadura. Tenés, por ejemplo, cuchillos de acero inoxidable y de empuñaduras sintéticas, que el mantenimiento que tienen es prácticamente nulo. Vos lo lavás con agua detergente, si querés lo podés dejar húmedo y no pasa nada. Y un cuchillo de acero al carbono, que son los cuchillos de nuestros abuelos, el cuchillo de acero negro, por ahí se le solía denominar, que es el cuchillo que se va poniendo oscuro en la medida que vos lo vas usando, se va oscureciendo, que ese cuchillo sí ya tiene otro tipo de mantenimiento. Vos lo tenés que secar, lavarlo bien, desengrasarlo, secarlo. Y yo lo que recomiendo siempre es dejarlo con una película de aceite comestible para que esté listo para usar y para un uso culinario comestible. Hay gente que en su momento los dejaba con queroseno, con vaselina líquida, pero bueno, yo lo que recomiendo siempre es al cuchillo mantenerlo con una película de aceite comestible. ¿Y eso, cuando perdés el filo? Se afila. Pero digo, o sea, lo podemos hacer nosotros, ¿viste que...? Se puede hacer, tenés, lo que hablábamos hace un ratito, tenés muchísimos tutoriales hoy en YouTube o en otras plataformas donde con un par de piedras y un poco de maña en un rato podés aprender. O sea, podés aprender, te va a llevar tiempo, porque es una habilidad también, no es una cosa que se puede aprender en 2 minutos, pero con un poco de práctica podés aprender a afilar. Si tenés paciencia y las herramientas, podés aprender a afilar. ¿Se puede vivir de esta actividad? Y tendrías que definir vivir primero. No, digo, no, pagar sí se un puede. Alquiler, comer, llevar a tu hijo a la escuela. Es complejo porque en realidad hoy por hoy, y en realidad siempre, llegar a hacer algo que sea comercialmente full time, es complejo. ¿Por qué? Porque la inversión que vos tenés que hacer en maquinaria no es tan sencilla. Si bien podés arrancar con muy poco, así a nivel hobbyista, en la medida que vos vas creciendo, necesitas una inversión. Desde el lugar físico para hacerlo, que no es compatible, no lo podés tener, por ejemplo, en una habitación de una casa, por darte un ejemplo, por los ruidos, por el polvillo, por un montón de cuestiones, por una cuestión de seguridad también, tenés que hacerlo en un lugar aparte. Y bueno, y después tenés la inversión en tiempo y en materiales y en prueba y error hasta que lográs más o menos terminar haciendo la calidad que vos estás buscando hacer. O sea que tenés un proceso, hay un proceso largo. O sea, no, si vos la pregunta tuya es, ¿hago un curso y vivo de esto? Y se te va a complicar un poco. No, te lo preguntaba porque... Es un proceso largo. Viste que, por ejemplo, en algunos festivales, cuando aparecen los artesanos, en esas fiestas donde
3, 4 días hay artesano, aparece el que te hace cuchillo. Sí. Y la verdad se tiene que trasladar, comer, hospedar, digo, y tener que vender y unos cuantos, digamos, para sostener. eso es la parte de lo que hablábamos recién, esa es la parte que se ve. Después hay otra parte que no se ve, que es todo el tiempo que vos tuviste que practicar, leer, estudiar, Claro. o hacer un curso y pagar un curso, para poder aprender, para tener esa... Bueno, y después la práctica, porque vos podés tener todo el conocimiento, vamos a esto, vos haces un curso de periodismo, de lo que fuese, y no es que salís y ya podés, no. Sí. Hay un proceso posterior a eso, que es el poner los pies en la tierra y decir, bueno, a ver, ya tengo la parte técnica, a ver, ahora por dónde voy, cómo... No, pero aparte no estamos acostumbrados a eso. O sea, yo te digo ahora, bueno, Juan, bueno, por ejemplo, Álvaro después te va a consultar fuera porque quería comprar un cuchillo para regalarle a su señora. Bueno, ¿Por qué uno solo? bueno también, pero digo, Claro. bueno, a mí me gustaría un cuchillo que sea así para comer un asado, viste, te dicen eso, para comer un asado. Que diga turco y nada. Listo. ¿Cuánto sale? X dinero. ¿Cómo va a salir tanto? Bueno, no evaluamos, pero te digo, el que hace un cuadro, el que hace el filetero, el que hace un cuadro, el que hace una porcelana, el que trabaja un montón de cosas. No evaluamos esto. Conocimiento, tiempo, materia prima, inversión de prueba y error, porque a veces no te salen las cosas y tenés que volver a hacerlo porque el pedido ya está hecho. ¿No? De eso debe ser bastante molesto también cuando te dicen, bueno, pero te compro 2, pero bajame el precio a la mitad, ¿no? Embroma un poco eso. Sí, en realidad es una cuestión que uno ya se va acostumbrando con el tiempo, y en esto, como en todo, hay una determinada cantidad de gente que realmente aprecia mucho el trabajo y sabe la calidad de lo que uno está entregando. Así que bueno, yo tengo la suerte de tener muy buenos clientes que básicamente no te cuestionan los precios. Así que bueno. Que están acostumbrados porque se trata de eso, del respeto del laburante, del artesano en todo sentido, ¿no? Es como cuando vas a comprar una cerveza artesanal y te dice, bueno, la cerveza artesanal es artesanal, no podés competir nunca con una comercial, pero bueno, ¿qué le aportás? Bueno, tiempo y eso. Estás haciendo un taller, me dijiste. Sí, señor. Además de sacarnos fotos ahora. ¿Taller de que de esto que aprendiste con tu viejo, ahora estás tratando de transmitir también el conocimiento a aquellos que le interesen? Exactamente. Surgió también, bueno, es la progresión de la fabricación. Yo arranqué con la segunda parte de la fabricación de cuchillos ya solo, hace 12 años más o menos, y hace unos 4 antes de la pandemia, 4 o 5 años atrás, surgió a través de un amigo el pedido de, che, enséñame, armemos, bueno, vamos a buscar la vuelta como para armar, le dimos una pequeña base teórica y bueno, y después la parte práctica. Seguimos en la 93.5 AM 1150 hablando de cuchillos con Juan Arce, artesano o herrero de la cuchillería, y ustedes los que estuvieron conectados en Facebook Live, que estamos saliendo en el de Juan Arce o en el de Daniel Edman, habrán escuchado algo que es lo más maravilloso de la radio, que es cuando se apaga la luz roja y hablamos fuera del aire, que es cuando aparecen las preguntas más desinhibidas. Le estaba contando a Juan, ahora la volvemos a ver ahí, a escuchar, que uno a veces hace preguntas insólitas, pero no le terminé de contar que porque mucho tiempo pensé que tenía que hablar conociendo al entrevistado, pero si yo conozco al entrevistado es como que los dos sabemos y está linda la charla, pero el que está escuchando no entiende nada. Entonces lo más lindo es hacer esas preguntas simples, por lo cual retomamos la charla con Juan Arce. Vamos a retomar después lo que estábamos hablando fuera del micrófono, porque cuando terminó o cuando nos fuimos al informativo, estábamos hablando del taller, de lo que vos estás haciendo primero con amigos y ahora, bueno, alguno que se habrá tratado de meter, no sé, por curiosidad o para aprender, ¿no? Volvamos a hablar del taller. Me había perdido si estábamos hablando de formas, no me acuerdo cuál era la charla final, pero vamos a hablar del taller. ¿Dónde lo estás dando y por qué? O sea, ¿quiénes pueden ir? ¿Dónde te pueden contactar? Bien, el taller está planteado
Se llama Taller de Cuchillería Inicial, ¿sí? Está planteado por una persona que no sabe absolutamente nada o no tiene noción de nada y quiere hacer su cuchillo. Buenísimo. Básicamente yo lo dividí en dos partes, la parte teórica, donde son nociones muy básicas, ¿sí? Y bueno, después hacemos yo le llamo encuentro, no creo que sean clases, son encuentros porque aprendemos los dos, yo transmito lo mío y a veces suelo aprender cosas de la gente que va al taller. Por eso les digo encuentro y no clases. Hacemos un encuentro donde vemos la parte teórica, hacemos una pequeña charla de seguridad porque trabajamos con temperaturas altas, herramientas peligrosas. Hago un pequeño sondeo para ver qué tipo de nivel de manejo de herramienta tiene el participante y en función a eso armo los grupos. Son grupos de 2 personas de trabajo. Los talleres en sí no somos más de 3 en ningún momento dentro del taller, lo cual lo hace que sea más dinámico, totalmente seguro y que se pueda aprender realmente a aprovechar el tiempo, ¿sí? No son grupos masivos lo que yo hago. Está bien. ¿Sí? Es grupo un grupo personalizado. casi personalizado, exactamente. Ahora, me mató, lo de seguridad está muy bien. Me mató la parte teórica, porque no estamos acostumbrados a que todos queremos aprender todo desde el vamos y nos evitamos la parte de la teoría, el 50% decías hoy, ¿no? De conocer de qué vas a estar haciendo. Totalmente. Y si después pensás en perfeccionarte, yo lo que les enseño son los rudimentos básicos para que una persona que no sabe nada de cuchillos pueda salir del taller conociendo lo básico de todas las partes del proceso de fabricación. Desde el diseño, de hecho tenemos una partecita de diseño, porque por lo que hablábamos antes, imagínate, el cuchillo de cocina tiene una determinada forma que sale a raíz de su función, ¿sí? Bueno, entonces la parte de diseño también vemos eso, de que no son formas caprichosas, sino que tiene una cuestión de ergonomía, una cuestión de corte, pasa por diversos lados. Y bueno, y después el tema de la elección del material, lo que hablamos también al principio. Si vos no tenés una noción de las nomenclaturas de los aceros, volvemos al ejemplo de la harina, al 00, 000, leudante, no leudante. Bueno, si vos no sabes con qué vas a trabajar o cómo pedirlo, y ya vas a hacer agua arrancando nomás, ¿sí? Y lo que les digo, generalmente lo que charlamos mucho con la gente que hace el taller, es que hay 2 partes en el tema de la cuchillería, la parte técnica y la parte de lo que sería la expresión artística del que lo hace. La parte técnica, yo le digo, mira, sí, acá es 2 más 2, es 4, esto se hace así, esto está tabulado, hay determinadas normas en cuanto a temperaturas, nomenclaturas, etcétera, que hay que respetarlas para lograr obtener un buen producto. Y después tenés la parte artística, que eso ya es inherente a la persona, es la expresión de la persona que está haciendo. En eso yo no me meto. Yo le digo, ¿te gusta hacerlo verde con puntos blancos? Claro. Hacelo, es parte tuyo, ¿sí? Pero bueno, tenemos una parte que es lo que va muy de la mano de la parte teórica, que por eso es muy importante también tener una noción o aprenderlo, por lo menos saber dónde buscarlo, dónde recurrir después a buscarlo. Que bueno, que eso te va a dar mucho de la funcionalidad y la practicidad y la durabilidad de la herramienta que vos vas a construir. Claro, pero lo que pasa es que si me las das así, las 2 propuestas, la segunda, si querés, te puede ayudar a vender el producto de otra manera, más paquete. Pero si fallaste en la primera, o sea, si vos me das algo paquete, pero se me desafila, o sea, lo más importante es la cuestión técnica. Exactamente, es la base. Es todo. Es todo. O sea, si vos tenés un cuchillo que no tiene un mango lindo, pero te corta, vos te quedás con el cuchillo que corta, ¿no? Exactamente. Lo otro para la presentación, si querés. Totalmente. Bueno, y vos recién te contaba, bueno, te preguntaba en realidad, está el famoso cuchillo de cerámica que uno lo ve, yo por ejemplo lo veo mucho en los temas de programas de cocina. Sí. ¿Qué onda esto? ¿Cómo es? ¿Es mejor? ¿Es peor? ¿Es paquete? ¿Es para impresionar al televidente? Es distinto. Es otra cosa. Es distinto. Es millennial, no sé, nuevas tendencias. Sí, no, es distinto. Es la evolución
de un material, básicamente del acero. Se han hecho cuchillos de cerámica porque es un material muy duro. Una vez que se cocina la cerámica, es un material durísimo. De hecho, bueno, volvemos a lo que charlamos hace un ratito fuera del programa, que los cuchillos se tienden a desafilar en el uso diario. Un tip para la gente que te está escuchando: cuando vos cortás sobre el plato de loza, al tocar el filo a la loza es más dura que el filo del cuchillo. Entonces cuando vos cortás repetidas veces sobre el plato de loza, vas desafilando. Por eso el cuchillo de asado se usa sobre la tablita de madera. Claro. Es más blanda que la loza, tiende a desafilar menos el cuchillo. Todo tiene explicación. Bueno, pero está buenísimo porque yo siempre les propongo algo a la audiencia. Mirá vos, esto lo voy a usar toda mi vida ahora. Pero generalmente repetimos acciones, pero no nos preguntamos por qué. Yo siempre digo, bueno, mi abuelo comía en plato de madera. Vas a comer asado plato de madera, pero nunca me pregunté por qué. ¿Nunca le pasaste grasa al cuchillo después de comer? Sí, bueno, era parte también de lo que te quería preguntar. ¿Cómo es mantener el...? ¿Te acordás lo que charlamos hace un ratito? De que yo lo que recomiendo es dejarlo con aceite al cuchillo. Bueno, básicamente el aceite es una materia grasa. Es básicamente lo mismo. Por ahí la grasa no es tan buena porque la grasa tiene sal y puede hacerle manchas, puede tener después alguna que otra mancha de óxido. Es un material que puede tener restos de carne. O sea, no es lo ideal, no es lo óptimo. Pero no habiendo aceite, y en el campo que se usaba la grasa. Claro, pasabas el pancito con grasa, el cuchillo y listo. Hoy con aceite. Ahora, ¿es más barato o más caro, haciendo el mismo laburo, el de cerámica del de acero? Yo no hago de cerámica. No enseñás tampoco. No, tampoco. Eso en realidad no hay, o no conozco, no vamos a decir no hay, no conozco que se hagan de manera artesanal. Ah, mira. Son procesos industrializados generalmente, porque son mezclas muy precisas. ¿Pero vos tenés en tu casa de cerámica? No tengo de cerámica. Ya está, me contestaste todo. No tengo. No, pero no, porque si no tenés vos, yo digo... vos me contestaste antes. No, pero por eso, digo, es para decir, no, Álvaro, te invito a comer y tengo cuchillos de ¿para qué querés? Bueno, afilar. ¿Hablamos de afilar ya? Afuera no, contalo. El proceso de afilado del cuchillo o de esas mentiras piadosas de mi vieja, por ejemplo, de que si cortás cebolla se te oxida o en determinado tiempo tenés que pegarle una afiladita porque si no se pierde el filo. Mira, en realidad el tema del filo es una cuestión de abrasión. Tanto el afilado como el desafilado. El cuchillo se desafila si es muy blando el acero con el que está construido o el tratamiento térmico no es óptimo. Parte de la técnica que hablamos antes. Y de acuerdo a la dureza del material que vos estás cortando, ¿sí? Y el afilado es lo mismo. Es una cuestión también, es todo abrasivo. Es una cuestión de abrasivo. Afilar es... a ver, ¿cómo te lo explico de una manera que se puede entender sin hacerlo gráfico? Es pasar la parte del filo por una superficie que sea lo suficientemente abrasiva como para emparejar un borde que quede perfecto. Imagínate el borde de la mesa, como para hacer algo que todos pueden ver, sería pasarle una lija en un plano y otra lija en otro plano. Entonces el vértice que vos vas a lograr, ¿sí?, en un punto va a llegar a que sea casi perfecto, a que no sea redondeado. Eso es el filo. Es esa puntita, el vértice, es tratar de que no esté redondeado, sino que termine lo más vértice posible. Claro, está bien. ¿Y eso lo podés hacer con qué? Piedra de afilar. Sí o sí. Sí, hay sistemas de afilado también y bueno... Porque vuelvo a lo comercial. A mí me regaló mi vieja una vez, no lo sé nunca, eso que vos lo pasás por el medio, tiene ruedita y lo pasás una vez, está afilado. Yo qué sé. Es un abrasivo. Sí. ¿Pero sirve eso? Sirve. ¿O no se recomienda? No se recomienda. Lo ideal es la piedra de afilar de tu abuelo. Bien, esa es con agua. Los viejos con agua, más natural. En forma circular, ¿no? Circular o lineal. En realidad, no importa qué técnica utilices vos para afilado, siempre y cuando vos la puedas repetir de manera exacta en cada pasada. Tanto sea circular como lineal. Si vos podés
llegás a tener la memoria muscular. Lo importante es practicar. Claro. Si te vas a dedicar a afilar y querés aprender a afilar, lo importante es no frustrarte y practicar hasta que vos tenés la memoria muscular para cada pasada hacerla en el ángulo exacto que hiciste el anterior. Entonces, eso, de los dos lados vas a lograr trabajar el vértice del que hablábamos antes, ¿sí? Si vos por ahí no lográs la memoria muscular perfecta para hacer cada pasada en forma exacta, te va a quedar partes afiladas y partes un poco desafiladas. La pregunta tiene una respuesta, es una pregunta muy difícil de hacer porque es muy abarcativa y la respuesta puede ser cualquier cosa porque tiene que ver con tu interpretación. Ajá. Porque la pregunta sería, yo quiero regalarle a Álvaro un cuchillo para comer asado, para hacer más, porque es lo más común, o sea, tamaño de hoja más o menos, sabes que no es muy grande, no muy chico, pero valores. Yo sé que me vas a decir, bueno, pero depende de la hoja, del tamaño, pero... Te respondiste solo. Por eso, digo, pero para que la persona que esté escuchando... Aparte no tengo ni idea de cuánto sale un cuchillo en serio. Por Dios te digo, un cuchillo de no sé, para hacer comer un asado, no sé. Tamaño, 20, 30, 15, no tengo ni idea cuánto sale hoy un cuchillo más o menos. Mira, antes que hablar de valores, habría que hablar de por qué son esos valores y de dónde vienen. Mejor. Y cuáles son los distintos tipos de valores que te podés encontrar dentro de lo que se denomina cuchillos artesanales, que hay algunos que no lo son. ¿Por qué te digo esto? Históricamente en Argentina hubo un polo de fabricación metalúrgica, que era Tandil, que por ahí es muy conocido. En cuanto a la cuchillería, se le denominan cuchillos tandileros, que lo que vas a encontrar en la mayoría de los lugares de venta de artículos regionales son los famosos cuchillos tandileros, ¿sí? Por ahí son para un público que tal vez no está demasiado inmerso en lo que es la cuchillería artesanal y por ende su valor es más adecuado a ese público que no es tan fanático de la real cuchillería artesanal. ¿Y por qué te digo de la real cuchillería artesanal? Porque en realidad son hojas que no se fabrican a mano, son hojas maquinadas, que hoy en gran parte vienen de afuera, de China, otras se fabrican acá, de calidades medianas hacia abajo, y bueno, se encaban sí de manera artesanal, pero no es el cuchillo fabricado de cero. Claro. Que vos con el laburo que tenés que hacer. Vení, vamos a dibujarlo en papel a tu cuchillo. Dibujamos en papel y después de eso nosotros lo llevamos al acero, ¿sí? Ese vendría a ser un escalón inicial, para el que se quiere empezar a meter en el mundo de la cuchillería artesanal. Generalmente entra por ahí, por ese cuchillo, el que podés encontrar en la venta de artículos regionales, podés por ahí lo podés comprar en internet también, en las plataformas de venta. Y después viene el cuchillo realmente artesanal, que es el que vos hablás con el artesano y le decís, mira, quiero esto, necesito esto, con este espesor, con este ancho, en este acero, o recomendame cómo lo vamos a hacer. Ahí se arman las características, se arma la hoja de trabajo y en función a eso se empieza a hacer el trabajo, ¿no? Eso serían son dos cosas distintas. En el primer escaloncito, estamento, y podés hablar hoy por hoy de 5.000 pesos, 3.000, 7.000, 10.000. Yo te tiré un 30. ¿Cómo? Yo te tiré un 30. No, en el primero estamos hablando. Claro, ¿sí? Sí, en el primero, en el inicial, en el está entry. Está bien. En el nivel como para... Sí. Que vos decís, bueno, a ver, ya me dio ganas de comprarme un cuchillo artesanal. Fuiste hasta el negocio, fuiste hasta la estación de servicio, hasta tal, listo, dame este. Y te lo llevas. El no ha pedido ese. El no ha pedido y que viene en las hojas comerciales, claro, que se lo denomina artesanal, pero que no lo es. ¿Sí? Porque hablando, es un encabado artesanal, pero no es una fabricación de cuchillo totalmente artesanal. Ese lo podés encontrar de 3.000, 5.000, 15.000, 20.000, tal vez un poco más arriba también, dependiendo del trabajo de encabado que tenga y de vaina, ¿sí? Básicamente las hojas son de mediana calidad o calidad muy básica. Creería que a nivel de un tramontina del que tenés en la cocina, sí, es la realidad.
sin desmedro de, No, está bien, de esa pero industria, pero es la para realidad. que se entienda. Para que se entienda, exactamente. Y después tenés el cuchillo artesanal, que es el que vos hablás con el artesano y le decís, mira, yo quiero con determinadas características, con este acero lo necesito para esto, etcétera. Y de ahí tenés que hablar de 25 30 para arriba, ¿sí? Dependiendo de un montón de factores. Hay uno ¿sí? que no hablamos. Habíamos hablado de la parte de herrero, si querés, del cuchillerío. Pero después tenés la parte del cabo, o sea, de la otra parte de donde vos vas a agarrar ese cuchillo. Que también no sé si es tan importante o no, Mirá. pero tiene otro material, es otra parte. Mira, tenés la cuchillería artesanal, atraviesa 3 oficios. La herrería, Sí. y dentro de la herrería básicamente no es solamente la forma, sino el tratamiento térmico, que es fundamental. Ujú. Tenés que tener conocimientos de conformar, de dar la forma, tanto por forja, que es una cuestión de a través de la temperatura transformar el acero en algo maleable, que vos con un martillo le podés dar forma, y a través del desbaste, que es a través de una piedra, una lijadora de banda, también podés conformarlo. Y después el otro aspecto fundamental que vos tenés es el tratamiento térmico, ¿sí? Que es el endurecimiento. Todo eso entra dentro de una partecita de lo que es la cuchillería artesanal, que es la parte de herrería. Después atravesás otro oficio, que es la carpintería. Claro. Tenés que tener nociones, se va a hacer un empuñadura de madera, son mínimas, pero tenés que tener nociones de carpintería. Y después atravesamos otro oficio, que es la talabartería. Tenés que tener nociones del trabajo con cuero. O sea que vos, para hacer cuchillería artesanal completa, de cero, desde el rollo de cuero, de la madera y del acero, atravesás 3 oficios para entregarle el cuchillo afilado, con empuñadura y con vaina al cliente. Y las tres son, son importantes, porque si vos ponés un cuchillo afilado, bueno, pero no sabes cómo, no lo podés agarrar, o no es cómo, se te rompe. Hoy, exactamente. Sí, las 3 son importantes. Por ahí la básica, la fundamental, es el manejo del acero. Esa te diría que eso es el ABC y claro. El 70 o el 60% de la fabricación del cuchillo. Por lo menos lo que yo hago mucho hincapié. ¿Por qué? Porque ahí va mucho de lo técnico. Después, como dijimos antes, el resto es una expresión artística de cada uno y eso puede ir más por un lado, más por otro, todo es respetable. Te llevo a otra parte total, pensando en tu gente, o sea, la gente el que va al taller con vos. Lo veo como una actividad, o sea, más, salvo del que quiere laburar de esto, o sea, el que quiere hacer cuchillo para vender. Sí. El que va al taller para aprender, lo veo como una actividad muy terapéutica. Porque tenés que tener conocimiento de muchas cosas, tenés que ser muy detallista, no le podés pifiar, porque vos podés hacer todo un proceso y le erraste en una de las partes técnicas de la parte de herrería, ya sonaste, es muy de mucha concentración, lo veo muy terapéutico. Y tiene una parte terapéutica, como todos los trabajos manuales. Si bien tenés que tener una estructura de conocimiento previa, sí, tiene una parte que vos, una vez que, a ver, no te vas a relajar, porque la realidad, no te vas a relajar si es a lo que vos vas haciendo tus primeros cuchillos. Porque no te vas a lograr relajar. Te vas a lograr relajar una vez que hiciste el cuchillo número 30 o el 40 o el 50 y que te salió como vos querías, o el 60 o el 10, depende, cada persona es un mundo distinto, pero en realidad no en el primero, porque vos estás tan enfocado en cumplir determinados parámetros o en cumplir determinadas cuestiones técnicas que bueno, que no vas a lograr ese estado zen, ese relax que vos decís. Sí lo vas a lograr con el tiempo. ¿Dónde te ubican? Aquellos que quieran aprender, aquellos que quieran ir al taller, aquellos que quieran pedirte un cuchillo. A través de las redes sociales, Instagram es A2_ cuchillos artesanales. Después si querés te paso el link. Y en Face, en la fanpage del Face, A2 cuchillos artesanales. A2. Ahí está la letra A y el número 2. Está bien. Exactamente. Facilísimo para encontrar. ¿Por qué A2? Es una marca ya. Es una marca. Y A2, en realidad, el A viene de mi apellido. ¿Sí? Y bueno, ahí hay una vuelta de tuerca, el 2. ¿Por qué? Porque cuando empecé con esto y la ya se transformó,
Es muy bien, la sacaste. Y Muy hay bien. otra vuelta de tuerca que quería incluir el nombre de mis dos hijas Ujú. y no le encontraba la vuelta para incluirla. Y bueno, entonces el apellido por dos, Claro, la iniciativa del quedan las apellido dos por dos. cosas muy Entonces bien. las dos conjugaron y a dos ahí terminó. Bueno, la verdad que de aquel muchacho que practicaba tiro a este didacta, porque hay que explicar, la verdad que estuvo muy bueno porque es muy difícil a veces, vos podés tener mucho conocimiento de algo, pero después explicarlo a la gente común. Sí, es algo muy visual también. El que le gusta la cuchillería, por ahí, bueno, le podés hablar un poco más técnico, pero bajar el llano a veces es bastante difícil y estoy viendo que con mucha gente de distintos ámbitos, digamos, tienen esta cuestión didáctica. Yo no sé si tendrá que ver mucho las nuevas tecnologías, que uno habla más. No, me ha pasado a mí, yo hace 5 años Bueno, no hacía. no te saques mérito a vos No, no, tampoco. pero digo, También hace 5 años están no, bien direccionadas las preguntas. uno va aprendiendo. Claro, Yo no sé si podía hablar media hora solo o podía hacer una nota así hace 5 años atrás, uno va aprendiendo. claro. Y además te van llevando, porque yo capaz que quería hacerte una nota de otra cosa y no sé ni de dónde, ni cómo fue. Llegamos acá, nos fuimos los dos, ¿viste? Estuvimos hablando 1 hora. Pero como te decía hoy fuera del micrófono, la idea era que yo aprendiera algo que no Claro. tengo ni idea. Y aprendí, seguramente el que está del otro lado también. Y no es que no quiere decir que mañana sacamos todo a hacer cuchillos, sino que también está bueno entender lo que tenemos cuando tenemos un cuchillo. Bueno, me diste pie para meter un bocado Sí, sí. tremendo. Bueno, en realidad los que hacemos cuchillos, y acá voy a nombrar a mis colegas Sí, locales, sí. a Héctor y a Santiago, ¿sí? Que bueno, que son mis dos colegas locales con los cuales trabajamos bastante en conjunto y bastante en equipo en un montón de cuestiones. Lo que nos interesa a nosotros es en realidad que la gente conozca qué es lo que hacemos. No es algo hermético, no somos un clan ni una secta, ni todo lo contrario. Los talleres nuestros están bastante abiertos para las personas que quieran ver y de hecho nos interesa contarles porque creemos que el tema de transmitir lo nuestro es revalorizar el oficio Ujú. y hacer fuerza para que no se pierda, Claro, en realidad, porque claro. es algo, nada, si vos lo analizás, es algo que tiene milenios. Entonces, mantener esto vivo y enseñar nada, y transmitirlo, lo que hablábamos hoy, el tema de no quedarse y no guardarse el conocimiento para uno solo, sino tratar de nada, de mostrarle a la gente qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos, y por qué lo hacemos, y por qué vale eso, y por qué usamos eso. Claro. O sea, transmitir, en realidad. Somos bastante abiertos en ese sentido. Así que bueno, me diste pie para eso, para saludar a mis colegas y para invitar a la gente que nada, que nos conozca. Nos tenemos que ir, ¿la pasaste bien? Es excelente. Bueno, para que voy a hacer una cosa porque Dale. vamos a cerrar con eso. Llama a tu hija, quiero que diga algo al aire porque va a quedar grabado esto, no la vamos a filmar. Acércate con papi Acércate ahí acá. y no sé, decirle papá, tengo ganas de comer no sé algo o saludarlo Sácatelos. y te vas a estar escuchando. Espera, para ponértelo. Para, ¿estás escuchando ahí? A veces saludalo a papi o a, no sé, la abuela, abuelo. Hola. ¿Te estás escuchando? Sí. Estás haciendo radio. Ahora mañana vas a ir y le decís a tu